Con nosotros está Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y experto en temas políticos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Azucena, gracias por invitarme otra vez. Al contrario, gracias por venir, qué gusto saludarte siempre. Pues muchos temas. Hay quien ha mencionado que esta adhesión a la campaña de Andrés Manuel López Obrador de Santiago Nieto pues podría tener cierto conflicto de interés por la información privilegiada que podría tener el señor Nieto una vez que fue titular de la FEPADE. ¿Qué opinas sobre esto? No, pues, López Obrador es un candidato, no veo que haya conflicto de interés. Ninguno. En todo caso, se trata ya de una ruptura abierta de Santiago Nieto, quien tuvo esta despedida controversial por parte de él y por parte del gobierno, sobre una investigación pendiente. Por cierto, hay que decirlo, cuando Raúl Cervantes renuncia y se va, dice que la investigación de Odebrecht está lista. Y han pasado meses y meses sin saber por qué, si estaba lista, no se ha procesado, no se ha convocado, ¿no? Se ha solicitado una orden de aprehensión. Entonces ese es un tema pendiente que el gobierno que sea, incluido López Obrador, que ha dicho que él ha dado la señal ambigua de que va o no va a actuar, debe tomarlo cualquier gobierno. Dijo Raúl Cervantes unos días, pero no nos dijo cuántos, van como 200. Así ¿no? es. Bueno, faltan, hablando de días, 39 para la elección presidencial. ¿Cómo vas viendo las cosas, Luis Carlos? Una elección presidencial muy violenta, con muchos candidatos asesinados, muchas amenazas, mucha violencia en el país. La violencia no es por las elecciones, la violencia es porque este país es violento y lo ha sido desde hace 15 años. Quizá en periodos electorales lo vemos más porque coincide con las campañas y algunos candidatos son ejecutados. La pregunta es, ¿son ejecutados porque son candidatos? ¿Son ejecutados porque son parte del crimen o porque son adversarios del crimen? No lo sabemos, pero esto se va a acabar cuando el Estado mexicano logre ser exitoso en el combate a al crimen organizado. Se ha dicho mucho de manera bastante ingenua, y yo digo hasta irresponsable, que el Estado o los gobiernos deben cuidar a los candidatos. Esto es una posición ridícula, tonta, porque ahorita hay cerca de 80,000 candidatos recorriendo el país. No hay Estado capaz para poder proteger a 80,000 candidatos. Pon tú que no a todos, pon tú que proteja a 1,000. No tiene la capacidad para hacerlo, de tal forma que la violencia que observamos es simplemente resultado de la violencia en la que estamos metidos como país. Pero sí dice algo, que casi 100 candidatos hayan sido asesinados en este proceso. Te puede decir varias cosas. Que los partidos están nominando a personas involucradas con el crimen organizado y que cuando nominan a alguien involucrado al crimen, el grupo antagónico lo ejecuta para que no gane el control político de la plaza. Puede ser que se trata de gente honesta, que es postulada por los partidos, y los malos dicen, no, alguien honesto no lo vamos a poder sobornar. Puede ser, no sé cuántas cosas son. En algunas regiones, por cierto, y esto es importante decirlo, el crimen organizado ya está preseleccionando al ganador. Eso quiere decir que el crimen organizado junta a la población de un poblado comunitario, junta a los partidos y dice, Azucena va a ser la ganadora. Y entonces el INE entra, instala casillas, capacita funcionarios, la gente vota, pero todos votan por ti. Claro. Y esta preselección es algo nuevo en la política mexicana que está ocurriendo en algunas regiones y localidades de México. O sea, el crimen organizado ya está seleccionando y poniendo sus candidatos. Preseleccionando. Porque antes lo que existía es que el crimen organizado llegaba con Azucena ya electa presidenta municipal, le decía, Azucena, que hay $1,000,000 de pesos, y tú podías tomarlo o no tomarlo. Si no lo tomabas era plomo, si lo tomabas era pan, no, plata o plomo. Ahora parece que en algunas zonas ya está invirtiéndose el procedimiento. Ya lo hacen desde antes. Preseleccionan. Así es. No es en todo el país, pero en algunas regiones de México eso está ocurriendo. Oye, Luis Carlos, déjame cambiar un poquito, digamos, de tema, ese tema de las ejecuciones de la violencia. ¿Qué te pareció el debate del domingo? Me pareció que terminó la conversación y que se volvió tedioso. No por los temas, no por la importancia, sino porque los candidatos, algunos más preparados como José Antonio Meade, otros menos preparados como López Obrador, entraron en una dinámica en donde ya no hubo cosas nuevas relevantes para el electorado. Tengo yo la impresión que después de varios meses de campañas, ya sea en su forma de precampaña, intercampaña o campaña, y en el caso de López Obrador, 18 años como candidato, y Anaya
2 años, creo que ya se está agotando la conversación. Tengo la impresión de que el atractivo del primer debate no correspondió con el segundo debate. Tengo la impresión de que además no se hicieron las preguntas más relevantes en este debate. Es decir, se habló muy poco de NAFTA, se habló muy poco de Venezuela, se habló muy poco de China. Es decir, se concentró mucho en una discusión muy importante que son los migrantes y los derechos humanos. No demérito eso. Y Donald Trump, pero muchísimos temas fundamentales se dejaron fuera. Pero sobre todo creo que esto responde más al tema de que se está agotando la conversación, es decir, todos los ataques a López Obrador o a Anaya ya son repetitivos. Toda la postura informativa que tiene José Antonio Meade ya no cambia la percepción de los votantes, y en un sentido yo creo que el proceso de discusión pública de las campañas terminó el domingo pasado y probablemente ya yo no veo que haya algo relevante, transformador, que genere un choque en la perspectiva de los candidatos que pueda ocurrir en las próximas semanas, salvo algo que no conocemos, que alguien puede soltar, pero que yo no lo veo. Bueno, mira, estamos viendo ahí detrás tuyo, Jaime Rodríguez Calderón ha presumido mucho que motivó un abrazo entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver ahora, no hubo tal abrazo, ¿no? Es decir, solo como para puntualizar en este asunto, se dieron un apretón de manos con José Antonio Meade, luego se fue, no habíamos visto esta imagen, luego se fue con Ricardo Anaya y le dio ahí un medio apretón, jugando todavía con el tema de la cartera. Pero tú haces una reflexión muy importante en tu columna del Financiero diciendo, tenemos que empezar una reconciliación incluso entre nuestros amigos y nuestra familia, entre nosotros mismos, porque tenemos que pensar en un México después del 1 de julio. Yo creo que hay que empezar a pensar ya en el 2 de julio, es decir, ya hemos tenido información que cada quien reflexione en las próximas 39 días, que cada quien decida, pero yo ya no creo que vaya a haber algo novedoso que nos haga cambiar de punto de vista. Eso es mi posición. Claro, no tiene sentido estarnos confrontando. Y por lo tanto creo que ya hay que empezar a pensar en la reconciliación del 2 de julio. ¿Cómo aprovechar la campaña intensa, el pleito, como una oportunidad para construir puentes, conversaciones, sinergias? Porque lo peor que puede pasar es que la grieta que se ha construido en muchas familias, amistades, partidos, grupos políticos, se abra y crea un barranco intransitable, y eso sería muy peligroso, Azucena. Platicamos sobre esto más a fondo cuando me aceptes nuevamente la invitación. Claro que sí. Muchas gracias. Como siempre, por lo pronto en tu columna está perfectamente planteada esta inquietud, muy válida en el Financiero, en tu columna de hoy. Así es. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Gracias. Buenas noches.